Cuando invaden Lodz en el año 1939, yo tengo 6 años. Bueno, en el gueto la vida era muy triste, era siempre con miedo de que algo iba a pasar, no tanto a mí, yo quizás no lo entendía, pero a mis padres, porque siempre sentía que mientras mis padres estaban, yo estaba seguro. Además era una vida de mucha hambre, en tiempo de invierno de mucho frío y de enfermedades, porque no había medicinas, no había comida. Cuando nos mandaron salir de nuestro departamento donde vivíamos antes de la guerra, dijeron, tienen que ir al área del gueto. El gueto era en la parte más fea, más sucia, más mala de la ciudad. Y entonces fueron buscando, encontraron un apartamento, como eran pocos, la mayoría eran casitas viejas, tenía 3 recámaras, una cocina, un baño y un pasillo. Pero igual que mis padres, otras personas también lo encontraron. Nadie podría tomar un departamento, entonces decidieron echarle la suerte. En alguna forma a nosotros nos tocó lo que era la cocina del departamento. Las 3 recámaras eran 3 familias y la cocina éramos nosotros, o sea, éramos 4 familias. Pero resultó ser muy positivo porque durante el invierno, que los inviernos en Polonia son muy duros, calentábamos la estufa que había en esa cocina, entonces pasábamos menos frío que otras personas del mismo departamento. Mira, la edad mínima para empezar a trabajar era 12 años. Y si trabajabas, te sentías más seguro que no te iban a llevar en las redadas a otro lado que no sabíamos dónde era, pero nadie quería irse. Yo tenía entonces 9 años, pero mi papá, por medio de un amigo que trabajaba en el registro de gueto, logró cambiar mi fecha de nacimiento y en vez de 9 ya tenía 12, ya tenía derecho a trabajar. En caso de mi hermano, que tenía entonces 5 años, 6 años, se quedaba en los cuartos que vivíamos encerrados y siempre que nos íbamos, con la esperanza que a la hora de regresar en la tarde, lo íbamos a encontrar en el mismo cuarto, porque muchas veces durante el día había redadas que se iban la policía de cuarto a cuarto, de casa en casa, y se encontraban a alguien, se lo llevaban. Por suerte nunca tocó eso a nuestro cuarto y siempre llegábamos en la noche y mi hermano estaba ahí. Bueno, una vez que empecé a trabajar, era levantarme a las 7 de la mañana, tomar el desayuno que preparaba mi mamá, que no era gran cosa, que era un poco de agua sucia, con algo flotaba ahí, si había zanahoria o una papa, lo que conseguía mi mamá. Todo el día nos pasábamos en la fábrica trabajando y como alrededor de las 6 de la tarde regresábamos a la casa, volvíamos a comer algo que lograba mi mamá de hacer. Nos daban mucho lo que se llamaba Ersatzcafé, que no era café, era del garbanzo que deja el café. Se molía, se hacía unas cosas que llamaban hamburguesas, pero era del mismo café. Todo tenía un sabor terrible, pero hasta cierto punto te llenaba el estómago. Los guetos teóricamente eran lugares de trabajo. El campo de concentración era ya una antesala a la muerte, que había campos de concentración y campos de exterminio. En los guetos, la teoría era que uno podría trabajar y producir cosas que el Reich alemán necesitaba. Yo, por ejemplo, como les dije, trabajé en una fábrica de madera. Se hacía ahí
juguetes, sillas de playa. Era absurdo viviendo en un gueto y sufriendo eso y haciendo juguetes cuando llevaba años sin tener un juguete. Y al que termina la guerra, mis padres deciden abandonar Polonia y empezaron a buscar a dónde ir. En aquel tiempo, ya estamos hablando del año 1946, no todos los países del mundo y sobre todo de América Latina aceptaban refugiados. Venezuela era uno de los pocos que sí aceptaba refugiados. Entonces, por no tener otro camino donde ir, decidieron ir a Venezuela. En 1960, en un viaje de vacaciones que tenía, vine a México. En aquel momento conocía lo que iba a ser mi señora y nos casamos, bueno, después de unos meses, y decidimos establecernos aquí en México. Y poco a poco empecé a trabajar y empezamos una vida normal. Bueno, mi señora era diabética y ella se encargaba de la pastelería, pero los domingos iba yo. Entonces un domingo llega una señora y dice: oiga, ¿ustedes hacen pasteles? Sí. ¿Me podrían hacer un pastel sin azúcar? Porque tengo un niño que es diabético y son sus cumpleaños y nunca he tenido un pastel. Entonces le hablé a mi señora, le digo: ¿podrías hacer un pastel sin azúcar? Dice: pues podría, pero no sé con qué. Se lo digo a la señora y dice: no se preocupe, yo le digo y le traigo los ingredientes que se necesita. Y así fue. Al día siguiente ella trajo los ingredientes con los cuales mi señora le hizo su pastel. Se lo llevó, unos días después regresó, que su hijo estaba feliz, que por fin pudo comer pastel en sus cumpleaños. Y entonces nació la idea. No hay pastelerías que hagan pasteles, galletas sin azúcar. Ya que sabemos con qué se hace, ¿por qué no empezamos a experimentar y hacerlo ya como una línea para vender? Y así empezamos a hacer pasteles, después galletas y poco a poco todo lo que es la repostería. Pero yo siempre tenía la idea de hacerlo, de poner lo que estaba en mi memoria en papel. Por si el día de mañana ya me falla la memoria, para que estuviera escrito para mis hijos, nietos, bisnietos, o cualquier otra persona que le pudiera interesar esos eventos. Y así poco a poco se fue creando lo que hoy día ya es un libro. Y ojalá que el libro lo lea la gente. No es un libro entretenido, pero yo creo que es un libro interesante y se puede aprender mucho de él. Mi nombre es Bronislaw Seibert y después de muchos años, como sobreviviente del gueto de Łódź, me decidí a escribir este libro que se llama Mi nombre es Broni. Es la historia de mi vida, básicamente, de los años del Holocausto.